¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, había una publicidad que salía, que era muy graciosa, que decía, está con tanta dulzura. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esa? Y eran ¿de qué? ¿O de Spray era? ¿Paso de los Toros? Paso de los Toros. Y eran las parejas, ¿no? Así enamoradas y se tiraban flechas y tenías que cortar con tanta dulzura. Tenía algo seguramente disruptivo que rompía todo eso, o alguien que agarraba la flecha y la tiraba al piso, cosas así. Y digo, ¿por qué tiene que ser así, no? Yo si les pregunto, ¿quieren que empiece con una historia linda, cariñosa, amorosa? ¿O quieren que empiece una historia de fracaso? Por el chisme nos gusta más el fracaso, vamos a decir la verdad. Está psicológicamente demostrado, Viviana, ¿no? Que tenemos más empatía con el fracaso, con las historias tristes. Y tenemos más... Entonces, si yo les digo, empezamos con algo triste, capaz que por quedar bien van a decir, nada, ¿cómo vas a empezar con eso? Pero por dentro, estamos esperando que por ahí, que no nos cuenten todo lo que nos cuentan en las redes, ¿no? Vieron que en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, o como, ¿qué publican? Se van a publicar así todos despeinados, cuando les salió el orzuelo. Hay alguno que lo puede hacer. Pero normalmente se sacan la foto en la playa, tomando un mate con amigos, en una cafetería con el... ¿No hacen eso? Sacan la foto de cumpleaños, no sacan la foto del momento que están llorando porque no salió la cosa. Sacan la foto, pero la realidad es que hay un poco y un poco. Tenemos momentos lindos, pero también hay momentos difíciles. Y quiero empezar como nos gustaría que empecemos ahí, adentro, con una historia de fracaso. Imagínense un personaje que por una decisión incorrecta pierde casi el 80% de lo que tenía, más del 80% de lo que tenía, de lo que le correspondía. Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Qué hizo mal? Pero bueno, seguí con el chisme. ¿O no? Contá un poquito más. Dirían en esta iglesia, no, decían, dame un poco más para poder orar. ¿O no? Sí, por favor, más datos para orar más específicamente. Y la historia está en la Biblia, porque siempre en la Biblia nosotros contamos la historia de los vencedores. Esa la conocen, ¿no? Entonces contamos cómo David mató a Goliat, ¿sí? Cómo Jesús en la cruz venció a la muerte y venció al diablo. Aunque ahí hay una historia bastante triste. Cómo Sansón, ¿sí? Tiró el templo, gracias, y se murieron todos los filisteos. Como Débora, como algunos de los jueces, como Gedeón, con 300 hombres y sin mover un dedo prácticamente, haciendo algo que no era común en la guerra, derrotó un ejército gigante. Y siempre nos quedamos con esa historia, pero a veces hay que leer también las otras historias. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe y habla de todas las victorias de Moisés, de Abraham, pero hay una partecita que por ahí las evitamos, que dice, pero otros, y esos otros no la pasaron bien. Esos otros no la pasaron bien, aún no pasándola bien, sostuvieron el testimonio. Pero la idea no es hablar de Hebreos, sino es hablarte de un personaje. Este personaje te invito a que busques en tu Biblia Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Lo tienen? ¿Encontraron el capítulo 12? Bueno, vamos al 11:43, un par de versículos antes. Era más fácil encontrar el 12 y después subir un poquito, pero no era trampa, era para que no... Dice la Escritura, dice, durmió pues Salomón
con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, Su hijo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Roboam. ¿Se van a acordar de ese nombre? Roboam reinó como sucesor suyo. Y era normal, y es normal, o sea, si uno ve hoy las monarquías, que ¿quién sigue? Si se muere el rey, ¿quién sigue? El hijo. Y si se muere el hijo, sigue el hijo del hijo. Y así. Y uso esto del hijo porque en realidad la Biblia no habla de nietos. La palabra nieto no aparece en la Biblia, aparece hijo. Y dice hijo de, y a su vez hijo de. Y a Jesús le dicen hijo de David. Y David era su duodecanono, una cosa así. Duodeca abuelo. La Biblia nos enseña que pasaron 12 generaciones entre David y Jesús. Pero le dicen hijo de David. O hijo de Abraham. 24 generaciones, más todavía. Ahora, Roboam hereda el reino de su papá, que se llamaba Salomón. Todo el mundo conoce la historia de Salomón, o por lo menos ha escuchado hablar de Salomón. Un rey realmente importante, imponente. Este rey, siempre decimos el chiste de que tenía, ¿cuántas esposas? 300 esposas y 700 concubinas, ¿era así? ¿Era así? ¿O se me dieron cuenta los números? Ahora, y la Biblia dice que este rey se la mandó porque fue a adorar a los dioses de su esposa. Hizo tantos tratos con los reinos de la zona que terminó desenfocándose de donde tenía que estar. Y terminó adorando a los dioses de sus esposas. El problema de Salomón, no sé si eran las esposas o las suegras, porque imagínense, tenía 1000 suegras. A veces nos cuesta bancarnos una, imagínense 1000. ¿No, Maxi? Ahora, volviendo a esto, Salomón y David habían sido el abuelo y el papá de Roboam. Pequeño pasado tenía, pequeño responsabilidad sobre sus lomos, sobre su espalda. Y acá empieza la historia de Roboam, que es sumamente interesante para que aprendamos. Dice el 12:1, Roboam fue a Siquem, pues todo Israel se había concentrado en Siquem para proclamarlo rey. Miren, primer detalle, que no es menor, que uno dirá, ¿de dónde salió Siquem? Siquem es una ciudad, un poblado que estaba a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Y saben a dónde proclamaban los reyes? ¿Dónde proclamaban los reyes? En Jerusalén, no en Siquem. Primer detalle, los reyes, la capital del reino de Israel, completo, con las 12 tribus, bajo el mandato de David, después de Salomón, tenían como capital Jerusalén. Era el centro político y el centro religioso. Entonces, cuando tenían que proclamar un rey, ¿dónde lo proclamaban? En Jerusalén. ¿Y dónde fue Roboam? A Siquem. ¿Qué tenía que hacer en Siquem? Iba a ser el rey. Y fíjense que el pueblo ya les estaba poniendo condiciones. Porque dice que el pueblo lo estaba esperando en Siquem. Perdón, el pueblo tendría que haber ido a Jerusalén, como hicieron con su papá, como hicieron con su abuelo, y proclamarlo ahí rey. Lo sacaron del lugar donde tenía que estar el rey. Primer detalle. Y acá habla un poquito de la inseguridad. Porque si yo sigo con el versículo, aparece un señor, Jeroboam. ¿Qué nombrecitos tenían antes, no? Jeroboam. El 2 dice, cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró, mientras estaba viviendo todavía en Egipto, ya que había huido del rey Salomón, o sea, del padre de Roboam, mandaron a llamarlo y vino Jeroboam con todo el pueblo
de Israel y dijeron a Roboam: tu padre, Salomón, nos impuso pesado yugo. Aligera ahora tú la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. ¿Quién era este Jeroboam? Porque uno por ahí no lo entiende. Jeroboam, si ustedes leen el capítulo 11, el final del capítulo 11, habla de Jeroboam. Jeroboam era un tipo picante. El tipo era capaz, era un tipo activo, era un tipo, no sé si instruido, pero activo, y tenía mucha capacidad de hacer cosas. Y Salomón lo había puesto al frente para hacer cosas. Pero vino una profecía sobre él y a Salomón no le gustó mucho y lo empezó a perseguir, entonces tuvo que huir a Egipto. Ahora, cuando se muere Salomón, cuando el gato se va, ¿qué hacen los ratones? Están de fiesta. Vuelve Jeroboam y se presenta y le dice: mira, tu papá nos mató con los impuestos, nos mató con las exigencias. Hagamos un trato diferente. ¿Y saben cuál era el problema? Que Jeroboam su papá había quedado medio flojito de papeles, porque no tenía autoridad de Dios. Había ido a adorar a otros dioses. No era como David. David tenía el tabernáculo ahí, o sea, había armado su tabernáculo y adoraba a Dios, y era un rey que todo el mundo quería, lo admiraba. Pero Salomón, con toda su gloria, había mordido la banquina y se había ido del formato de Dios. Entonces Roboam no tenía esa autoridad de ser el hijo de Salomón, sino que era el nieto ¿de quién? De David. Y te voy a decir una cosa: Dios no tiene nietos. Chicos, Dios no tiene nietos. Por más que tu papá venga a la iglesia, Dios no tiene nietos. Tenés que ser hijo. Y este es el primer detalle. Mi papá puede ser el pastor, el líder, el que toca la guitarra, el que toca lo que sea, pero en realidad Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y ese era el problema, uno de los problemas de él, que no tenía identidad. Porque su papá, Salomón, no era una referencia para él. Él era el nieto de David. Porque Salomón, vuelvo a insistir, no era alguien referente. Por más que había hecho muchas cosas. Ahí vamos a ver después una placa. Entonces, sabiamente, no sé si tan sabiamente, pero el 5 dice, 12:5. Pero él, hablando de Roboam, les contestó: váyanse y preséntense a mí dentro de 3 días. Y todo el pueblo se marchó. Prudentemente les dijo: bueno, denme un tiempo para poder decidir si les voy a bajar los impuestos, si les voy a bajar el yugo que dicen que yo tenía. Entonces, ¿qué hizo Roboam? El 6. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado ante su padre cuando él vivía y le preguntó: ¿qué respuesta me aconsejan que dé al pueblo? Ellos respondieron: ahora te haces siervo de este pueblo. Pero no era que iba a ser rey. No, ahora te haces siervo de este pueblo. Y les sirves y les respondes hablándoles con buenas palabras, y ellos serán tus siervos para siempre. Y acá empieza un problema, que es el problema de Roboam y su autoestima y su autoridad. ¿Cómo? A ver, mi abuelo fue rey. Mi papá, la pastora, me acordaba de la prédica de la pastora. La pastora habló sobre cómo Roboam heredó una decadencia, porque Salomón, no hizo las cosas bien. Después búsquenla la prédica y van a poder entender mucho más de eso. Ahora, yo tengo que ser rey, no siervo. Yo tengo que ser rey. A ver, mi papá, mi abuelo, y yo ahora tengo que servirlos a estos. Entonces, ¿qué hizo Roboam?
Se quedó con el consejo de los sabios, de los ancianos, de los que aconsejaban a su papá, más allá de que por ahí no lo aconsejaron de todo bien. No. ¿Quieren poner la otra placa? ¿No la tienen? Bueno, no importa. Ya la vamos a buscar. Dice el 8, pero el rey dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que habían crecido junto a él y que estaban presentes ante él. Y preguntándoles, les dijo, ¿qué me aconsejan ustedes que responda al pueblo que me ha dicho? Aligera el yugo de tu padre. Entonces, ahora, no le gustó la respuesta de los ancianos, entonces ¿qué dijo? Bueno, nos juntemos con los muchachos. Y mientras hablamos voy a decir algo por ahí político, de las chicas, hablamos de qué nos vamos a tomar, hablamos de fútbol, de básquet, de la Fórmula 1. Mientras estamos ahí en el banquete, porque realmente era hijo de un rey y tenía la posibilidad de estar en el banquete, mientras hablamos de esto, mientras estamos hablando y por ahí viene la chica que nos sirve el vino y le miramos el tobillo, porque en aquel momento no se miraba otra cosa, estaban bien tapadas, y hablamos del tobillo sexy que tenía la sirvienta y hablamos de pavadas. Le pido consejo a mis amigos, que mis amigos me entienden, así más o menos. Igual ese no es Jeroboam, pero ese eran los banquetes. Comida, bebida. Y ahí en ese lugar, donde estaban hablando pavadas, donde estaban con iguales, escucha un consejo de Roboam. El consejo de Roboam dice, y los jóvenes que se habían criado junto a él, sus iguales, dice, le dijeron, responde así, tu padre nos impuso pesado yugo, tú aligéranos. Diles, mi dedo meñique, miren lo que decían, mi dedo meñique es más grueso que el pulgar de mi padre. Se me agrandó Roboam, se me agrandaron los amigos. Como diciendo, mira, si mi papá era bravo, vos tenés que decirle que sos más bravo todavía. Hermoso consejo le estaban dando. Mis padres, el 11, les impuso yugo, yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con vara, mas yo los castigaré con flagelo. Hermoso consejo los amigos, ¿no? Písale más la cabeza. ¿Qué pasó? A los 3 días, en el 12, se presentó Jeroboam y todo Israel ante Roboam. Dice, tal como el rey les había dicho, preséntense ante mí el 3er día. Y él les respondió al pueblo, haciendo caso omiso del consejo que le habían dado los ancianos. ¿Y qué hizo? ¿Sí? Le respondió conforme al consejo de los jóvenes, versículo 14. Mi padre les impuso pesado yugo, yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con vara, mas yo los castigaré con flagelo. El rey, pues, no hizo caso al pueblo, porque todo era instigado por parte de Yahvé, para que Yahvé cumpliera las palabras que había dado por un profeta sobre Jeroboam. Después, la profecía sobre Jeroboam era, lo que les decía recién, era que Jeroboam se iba a hacer cargo, porque se iba a separar en el reino, ¿sí? La profecía dice que tenía un manto nuevo el profeta y ese manto lo rompe en 12 y le dice, bueno, vos te vas a quedar con 10 de esos pedazos. Y Jeroboam, ¿a que no saben qué pasó? Se quedó con 10 de las tribus. Dice, al darse cuenta todo Israel que el rey no les había hecho caso, el 16 estoy hablando, el pueblo le respondió,
no tenemos parte con David. No era con Roboam, era con el abuelo. Ni herencia con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Mira ahora por tu propia casa, David. Entonces los hijos de Israel se retiraron cada uno a su ciudad. Quiero mostrarles una placa, que es la siguiente a la que vimos recién, de que decía capítulo 1, el nieto. ¿La tienen, chicos? Bueno. No, esa. Miren. El mapa que tienen a la izquierda es la parte, bueno, no sé si es roja, bueno, recuerden que los baltones somos medio daltónicos, ¿no? Esa parte que está como en color térreo, no sé, terracota, para decirlo de alguna forma, es el reino de Saúl. El más azulcito era el reino de David. Fíjense cómo creció el reino, ¿no? Y la parte verde se agrega, es la que agregó Salomón con todas sus negociaciones. Al lado es lo que le quedó en verde, es lo que le quedó a Roboam. De un plumazo, de una decisión, se para y pierde. De las 12 tribus, pierde 10. Por escuchar a los amiguitos. Por no tener identidad de rey, sino tener una identidad por quedarse con los amigos, ¿no? Por quedarse con la más fácil. Si uno dice, bueno, ¿qué haría un buen negociante, un buen político, un buen estadista? Les diría, bueno, muchachos, esperen, recién entro, esperen que haga números y vea cómo andamos, y en una de esas te doy ese alivio. ¿Nunca les ha pasado que han ido a pedir un aumento y les dijeron, bueno, pará, déjame que haga números y te la patean para más adelante? Pero no, se puso en soberbio, posiblemente por sus inseguridades. Y vuelvo sobre lo que la pastora ministraba sobre los chicos, porque digo, ¿cuánta falta nos hace a nosotros también que nos ministren así? Salomón no fue un buen padre. Salomón tendría que haberse ocupado de sus hijos. Pensé que tenía tantas cosas para hacer, tantas mujeres para atender, tantos compromisos políticos, que no se dedicó a formar un hijo, a su sucesor. Cualquier casa real que precie de ser seria, prepara a los príncipes. Cualquier casa que tiene sucesión de herencia, prepara. No vas a ver a un príncipe teniendo, bueno, ahí. Pero en general son cuidados sus modales, son cuidados sus salidas, son cuidadas su formación. Roboam estaba con la mirada de nieto. Tenía a su abuelo David como referencia, porque fíjense que acá la separación que hace el pueblo de Israel, que se va, dice, nosotros no tenemos nada que ver con David, no con Salomón, con David, porque el verdadero capo en la historia era David. Y Roboam estaba muy lejos de la historia de David. Roboam tenía cerca a un padre que no había sido bueno. No tenía buenas referencias. ¿Y saben dónde fue a buscar la referencia a Roboam? Es la más fácil. En la de los amigotes. En la hacela sencilla. Vivimos más lujo todavía. Sacales más plata y vivimos mejor. El hacete el malo. Hacete el malo. Hacete el pesado. ¿Eso lo dijeron los amigos o no? Lo estamos traduciendo al cordobés, pero ¿no le dijeron eso?
Ahora, quiero que vayamos al capítulo 2 de esta historia. El capítulo 2 de esta historia, ahí hay un análisis que yo les hice. ¿Querés pasar la siguiente placa, Astrid? Miren, el desafío que tenía Roboam era ser rey y suceder a su papá y a su abuelo. Y fue a Siquem donde primero lo sacaron del lugar. No estaba en el lugar donde tenía que estar. Y eso nos pasa muchas veces, que no decidimos bien cuando no estamos en el lugar donde tenemos que estar. Segunda cuestión, el consejo para poder decidir bien no lo busco con gente sabia, lo busco con los amigotes, que no miraban más allá de su realidad. Dale, pediles de todo, así seguimos con estas fiestas. Y nosotros seguimos de la pavada. Las decisiones que se toman a la ligera terminan muchas veces saliéndonos caros. ¿Y los resultados cuál fue? El reino se dividió. Perdió 10 de las 12 tribus. Perdió más del 80% de lo que le correspondía por herencia. De lo que era el manto que Dios había dejado sobre la casa. Y ni hablar, si ustedes después siguen leyendo la vida de Roboam, se fue detrás de los dioses ajenos y perdió a todo el pueblo. Lo alejó de la presencia de Jehová. Pero, ¿saben? Dios tiene siempre una nueva oportunidad. Y si ustedes van a Mateo, no hace falta que lo busquen, pero si ustedes van a Mateo 1:7, Mateo 1 empieza con la genealogía de Jesús. ¿Y saben quién está en la genealogía de Jesús? David, obviamente Abraham, pero después de David viene Salomón. Y después de Salomón, ¿saben quién viene? Roboam. Y 10 generaciones después viene el recuperar el reino y el llevar a la gente a Dios de nuevo. Y quiero invitarte a que leamos otro banquete. Vamos a Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Capítulo 2. Vamos a la siguiente placa. Dice el 13:1. ¿Lo tienen? Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que partiera de este mundo hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Paréntesis. ¿Sabes qué? Cuando Jesús ama a alguien, te ama hasta el fin. El otro día leí una historia hermosa. Vete un paréntesis. Dice que se acerca a una parada un hombre ya y lo encuentra a un hombre ya mayor y le dice, profesor, vamos a poner Jorge. Profesor Jorge, ¿cómo le va? Ya era grande, canoso, barbón, ¿está? Pancita. Menos mal que yo no zafé la panza, más o menos. Profesor Jorge, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿cómo no voy a acordar de vos, Carlitos? Dice, quiero contarle algo. Usted sabe que yo hoy soy profesor por usted. ¡Qué bueno! ¿Sos también profesor? Sí. Y quiero contarle por qué soy profesor. Dice, hace muchos años, cuando yo era su alumno, uno de mis compañeros medio burlón, de esos, vieron que hay siempre esos que se burlan de la gente, venía con un reloj nuevo y me lo andaba enrostrando.
Y yo enojado se lo saqué. Y me lo metí en el bolsillo. Entonces este burlón fue y se quejó. Entonces el preceptor o el director, justo cuando estaba dando su clase, vino al aula y dijo, sí, el burlón pongámosle, Gustavo, le pongo yo burlón. Gustavo se quejó porque le robaron el reloj. Les digo la verdad, robarme un reloj a mí es bravo. Pero entonces dice, y el que se lo robó, está en esta aula. Entonces usted tomó la iniciativa y dijo lo siguiente: va a aparecer el reloj, pero no lo vamos a hacer como siempre. Yo voy a revisarlos a ustedes, pero quiero que todos ustedes cierren los ojos. Entonces, todos cerramos los ojos y usted, profesor, fue buscando en los bolsillos de cada uno de nosotros. Cuando llegó a mí, encontró en mis bolsillos, en uno de mis bolsillos, el reloj. Pero no se quedó ahí y dijo, ya lo encontré, sino que siguió buscando en los bolsillos de todos los otros, hasta que terminó. Y dijo, que lo revisó todos, y dijo, ya lo encontré. Dice, ese día usted me cubrió, ese día usted no me juzgó. Ese día para mí fue tremendo, porque aprendí lo que era ser cuidado, ser amado. Porque tranquilamente usted me podría haber expuesto. Dice, mira, Carlitos, yo la verdad que hoy me estoy enterando de que vos eras el que tenía el reloj. ¿Y cómo es esto? Dice, porque yo también cerré los ojos. Yo también cerré los ojos para no tener que jugar a ninguno de mis alumnos. Y así es el amor de Dios. No está juzgándote. No importa lo que hayas hecho. La historia acá de Jesús es una historia de un montón de viejos mal llevados, grandes mal llevados, que se peleaban por ver quién era que se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Dios. Que se peleaban porque uno cobraba impuestos y el otro era un nacionalista. Irán, Estados Unidos. Que se peleaban por todo. Que querían sacar la espada y cortarle las orejas al que viniera. Que lo iban a vender por 30 monedas, lo mismo que valía un esclavo, al rey de reyes. Pero Dios ama hasta el final. A vos y a mí. Y no te juzga. Y en realidad es como si Dios cerrara los ojos. Pero en ese sacarte, en ese darte una nueva oportunidad, Él quiere que vos seas mejor. Por eso Dios hizo lo que hizo en la cruz. Y yo no sé cuál es la condición. Creo que valía la pena este paréntesis. Yo no sé cuál es la condición en la que te encuentras. Pero quiero decirte que Dios te ama hasta el final. No importa. Miren lo que hizo Jesús. De nuevo, era un banquete, era el último momento que Jesús iba a compartir en la tierra con los discípulos. Dice, y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, don Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Y conociendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos, Jesús sabía que era rey. Ya lo tenía claro. Era hijo de un rey, porque Roboán y David y Salomón es de la descendencia. Y Dios, ¿saben qué? No corta descendencias. A veces nosotros nos perdemos. Pero él era descendiente de reyes. Dice, y sabiendo que Dios le había dado todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, y de Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena
y poniendo el manto a un lado, tomó la toalla, se ciñó. ¿Sí? Ahí está la imagen. Se ciñó, se acomodó para estar cómodo con la túnica. Luego vació en agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con la toalla con la cual se había ceñido. Quizás esto ya lo sabían, pero es sumamente interesante entender que el que lavaba los pies no era el anfitrión de la cena. El que lavaba los pies en las casas de los ricos era un esclavo. Y si no, te lavabas los pies vos solo. ¿Por qué? Porque no era que había las Air Max, ¿sí? Los zapatos con suelas altas. No, andaban de sandalias, en suelos polvorientos. Y no había recolección de residuos. O sea que si pasaba la vaquita, el caballito, la ovejita, dejaba, como saben dejar cuando hay desfile de caballos. Y posiblemente lo pisaban. Y posiblemente, ¿sí? No había talco tampoco, les aviso. Entonces posiblemente los pies de estas personas tuvieran alguna consecuencia de andar todo el día. Entonces antes de comer, por poco de higiene, se lavaban los pies. O se los lavaba un esclavo. Pero nunca el anfitrión de la cena. Nunca un rey. Ahora, Jesús, ¿saben qué hizo? Le lavó los pies. Porque entendió lo que le habían aconsejado los ancianos a Roboán. Si sirvieras, si trataras amablemente al pueblo, ellos te van a seguir. Y saben, la autoridad del nieto se perdió por cabezón. Pero, como decía yo, Dios tiene una nueva oportunidad en un hijo. ¿Y saben cómo recuperó la autoridad Jesús? Sirviendo. No se puso pretencioso, sino que dijo, y los invito a que busquen ahí nomás, dice el 13:12 dice, después que hubo lavado los pies, poniéndose su manto, se sentó a la mesa y les dijo, ¿comprenden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro, maestro nuestro y señor nuestro, y dicen pues que lo soy. Pues yo, su señor y su maestro, les he lavado los pies, me he humillado, he hecho el trabajo de un esclavo. También ustedes lo tienen que hacer. Y no el Jueves Santo, para hacerlo, vieron que el Jueves Santo sabe venir a la cárcel, el cura y le lava los pies a algún esclavo, No. No tenemos que andar viendo si alguno tiene los pies sucios para lavárselo. Jesús estaba mostrando otro camino. Porque su autoridad la construyó con el servicio. ¿Saben cuántas veces Dios dice, el que quiera ser el más grande va a tener que ser el que sirva? En realidad no lo dice así, dice, el más grande va a ser el que sirva. El mayor va a ser el menor. Porque en la lógica de Dios es todo al revés. En la lógica de los amigotes de Roboán era, te tienen que servir. En la lógica de Dios es servir. Da para recibir. Sembra para cosechar. Ya casi terminando, quiero invitarte a un versículo que posiblemente conozcan muchísimo ustedes, que es Filipenses capítulo 2.
y versículo 5. ¿Pueden poner la placa que sigue? ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues este modo de pensar que también hubo en Cristo, que siendo la imagen de Dios, no consideró él aferrarse a ella, sino que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en semejanza de los hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto los que están en los cielos y los que están en la tierra, como los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, quiero contarte que hay dos formas de autoridad, ¿sí? Ahí está la identidad, hijo de Dios. El mayor sirve, el mayor da. El consejo dice que Jesús tenía que hacer una obra. ¿Saben cuál era la obra? Ir y morir en la cruz, por vos y por mí, para que vos y yo nos podamos acercar y podamos ser adoptados por Dios y ser hijos y poder disfrutar las bendiciones de ser hijo. Ahora, ¿saben dónde fue a pedir consejo Jesús? ¿Recuerdan lo que pasó en el huerto de los olivos? Subió con los tres íntimos, subió con los amigos, con sus apóstoles, pero no se quedó ahí y empezó a decir, che, ¿qué onda esta Pascua? ¿Qué hacemos? Después que termine la prohibición de los panes sin levadura, ¿nos comemos un asadazo? No, se fue a la presencia del Padre. ¿Y saben qué quería su humanidad? Dice Lucas 22, después si quieren lo buscan, lo conocen. Papá, sé lo que viene. Sé que lo que viene. Sé que no va a ser sencillo bancarme las burlas, los azotes, los insultos, los clavos. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. No buscó el consejo fácil. Buscó el consuelo del Padre para poder enfrentar lo que venía. ¿Saben cuál fue la consecuencia? Un nombre sobre todo nombre. Autoridad por todas las autoridades. ¿Saben? Solo un hijo puede tener esa autoridad. Solo un hijo que la entiende puede tener esa autoridad. Solo un hijo que se reconoce como hijo y que escucha el consejo del Padre, la voz del Padre, puede vencer. Hay dos tipos de autoridades. Una es la dada. Roboam tenía autoridad de hijo, de rey, porque su papá lo era. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que creyeron, y te invito hoy a creer en Jesús si no lo has hecho, Dios les ha dado el privilegio, la potestad, el derecho, la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Y eso es intrínseco, eso está dado. Pero hay otra autoridad que es una autoridad construida. Y esa autoridad se construye con el servicio, con el reconocimiento. Esa autoridad se construye en el diario. Jesús tenía toda la autoridad, sabía que Dios le había dado todo, porque había sido obediente. Aún así, le lavó los pies a sus discípulos y les mostró algo sumamente importante. Quiero darte un pequeño resumen para que podamos entender. El de que dice nieto e hijo.
Estas son las dos formas de autoridad que acabo de decirlo. Y acá quiero que prestemos atención a esto, porque sobre esto vamos a orar y vamos a ministrar en esta mañana. Miren, el nieto, Roboam, le faltaba identidad. Era huérfano prácticamente. No había tenido un padre que le diera ejemplo. Quizás muchos de los adolescentes, quizás muchos de nosotros, no hemos tenido un buen ejemplo en casa de cómo movernos, de cómo adorar a Dios, de cómo consultarle a Él, de cómo buscar en el secreto. Quizás hemos sido huérfanos, pero el hijo tiene la identidad del padre. El hijo sabe que puede ir constantemente al Padre. Jesús le decía, yo te doy gracias, Dios, porque sé que me escuchas. Y Hebreos nos dice que Jesús abrió ese camino para que nosotros podamos meternos tranquilamente ante el trono de la gracia y encontrar lo que necesitamos. Porque mi papá me dio identidad, mi papá celestial me dio identidad de hijo. Y a través de eso me siento amado y me siento contenido. Tenemos el mejor de los padres. Lo tenés a disposición. Segunda cuestión. El nieto cree que se merece todo. Pero me lo merezco. Y voy a usar una frase que entiendo que Dios me lo dice. ¿Sabes qué? Nadie te debe nada. Nadie te debe nada. Al contrario, tenés que ser agradecido. Tenés que ser alguien que agradezca. Porque saben que el carácter del hombre de los postreros tiempos, dice la Biblia, que van a negar a Dios, es que sean desagradecidos. ¿Vieron esos que se quejan de todo? Aléjate de esa gente. Ora por ellos. No le hagas los sepultes. Pero esos no te van a sumar. Sé agradecido. Porque ¿sabes lo que necesitabas? Ya Dios te lo dio. La salvación hermosa, lograda en la cruz, para que vos y yo podamos acercarnos a Dios. Y lo que corresponde es que seamos agradecidos como buenos hijos. Gracias, papá, por lo que me das. Gracias por esta salvación. Gracias por este día. Gracias por los hijos, por mi pareja, por el trabajo. Gracias porque todavía no tengo trabajo, pero sé que viene uno bueno. Gracias porque por ahí no tengo pareja, pero vos me estás preparando lo ideal. No me tengo que apurar. Tendré que tomar más de 3 días. Y tendré que escuchar un poco más a los ancianos. Pero va a llegar. Porque ¿qué padre no quiere que al hijo le vaya bien? Salvo que esté medio desequilibrado. Pide y pocas veces da el nieto. Fíjense a Roboam. ¿Qué les decía? Les voy a pedir más. ¿Qué se creen? ¿Que soy yo blandito? ¿Vieron esa gente que demanda, pero nunca te da? Tené cuidado con esa gente. Ahora, el hijo da y no se cansa de dar. Y ama, ¿hasta dónde? Hasta el final. Espera que le sirvan. Voy a usar un ejemplo que quizás no piense en nadie, no peque. ¿Vieron ese que se va antes para no lavar los platos? ¿Vieron ese que llega justo cuando ya está la comida hecha, el asado ya listo? Hay una sketch que me río que el tipo pide ensalada y se enoja porque no le dan ensalada. Pide. Porque ¿sabe qué? Cree que todos le deben. ¿Cómo ¿Cómo no me van a servir? El que no levanta un papelito, el que no da, cree que se lo merece todo. El hijo sirve porque entiende que el servicio es agradecimiento.
El hijo entiende que haciendo se mete en los negocios del padre y hace que los negocios del padre prosperen. El nieto lo ve lejos al negocio, demanda nada más. Los nietos normalmente no aceptan opiniones incómodas. ¿Cómo voy a servir yo? ¿Se acuerdan de Roboam? El hijo busca en la intimidad el consejo del Padre del cielo. Ahora, ¿cuál les parece que va a tener más autoridad? ¿El nieto o el hijo? Vamos a orar, ¿sí? Yo te invito a que te pongas de pie. Y se viene la Santa Cena. Y no quiero que te vayas o que participes de la Santa Cena sin ser ministrado por Dios. Quizás sos nuevo y hay cosas que no las entendemos. Esto de están pidiendo plata, no estamos pidiendo plata. En ningún momento viene por ese lado. Pero sí podés hoy empezar una nueva etapa de tu vida. Podés pasar de ser hijo, de ser nieto, de ser simpatizante, de ser amigos. Dios no tiene contactos, les aviso por las dudas. Vieron que hoy también en esta realidad la política hace que vos tengas que tener contactos para poder llegar a las autoridades. Dios no se vincula por contactos, Dios se vincula directamente con sus hijos. Y Dios quiere vincularse con vos y darte todo eso lindo que pensó para tu vida hoy y que lo empieces a disfrutar. Está disponible. Y lo que tenés que hacer es abrir tu corazón. Lo que tenemos que hacer es cada día, los que ya tenemos quizás unos años, es abrir nuestro corazón. Y decir, pero yo no tengo nada para dar. Mira, hay muchas cosas que porque no las damos, no las soltamos, no llegan a nuestra vida la bendición. Perdemos autoridad. Yo te invito a que cierres los ojos por un momento y que pienses en aquello que puede llegar a ser un obstáculo para que vos no puedas recibir ese amor de Dios, esa autoridad que Dios quiere darte para que venzas, para que salgas adelante. Y te invito a que si tenés algún rencor, que sueltes perdón, que des perdón. Si tenés para dar, no se trata de dinero. Si tenés rencor, te pido que sueltes. Si te has cerrado, te pido que vayas y abras la puerta. Si has escuchado el consejo de los tuyos, de los cercanos, quizás pidas perdón y busques el consejo de los sabios. Hay algo que hemos aprendido que tiene que ver con esto. Yo no voy a seguir el consejo de alguien que no está acercándose o en el lugar donde yo quiero llegar. No te enrosques con los iguales. No te enredes con los que hablan mal de vos, con los que te envidian. No te enredes con los que lo único que hacen es distraerte. Hoy te está tirando una mano, te está acercando para que vos puedas liberarte y pasar a ser un hijo en plenitud, un hijo que vence, un hijo que avanza, un hijo que se sacude de las cosas triviales y sigue un propósito mucho más supremo, superior.
Ahora, en un ratito, vamos a compartir la cena. Pero no tiene que ser una cena más. No tiene que ser un pedacito de pan. No tiene que ser una copita de vino. Tiene que ser un inicio nuevo. Que Cristo en ese pedacito de pan es compartido para que vos y yo podamos disfrutar de lo que Él tiene para darnos como hijos amados.